publicitario. El rock and roll vibra en doble casetera. Muy bien, seguimos acá en doble casetera Historia y Rock, siendo las 19:04. Gracias, Martín. 19:04 exactamente, en la FM Latina 94.5 y en el www.latina945.com. Bueno, espero que ya te hayas acomodado. Llegó el momento más esperado del programa. Acá al lado ya lo tengo al columnista histórico, Ángel Egea. ¿Cómo te va, Ángel? Buenas tardes. ¿Cómo va, Martín? Bien, ¿te gusta el nuevo estudio? ¿Qué te parece? Perfecto, venga. Bárbaro. Sí, está muy lindo, muy iluminado. Sí, todo, iluminado, mirá. sí. Hay que acostumbrarse a las luces, tener las luces de frente, Sí. no mirarlas. Un poco de maquillaje también. También, sí, ya lo vamos a exigir. Hay que afeitarse más ahora. ¿Cómo seguía la historia acá? Déjame. Revolution. Seguimos. Déjame. Quiero mandar un saludo a un amigo que no está pasando por un buen momento ahora, Alfredo. Contá conmigo para lo que quieras. Bueno, vamos al presente y al pasado y al futuro. ¿Dónde habíamos quedado la semana pasada? Habíamos quedado en el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Exacto, sí, después del ahí, asesinato. Claro, ahí en realidad, en ese momento te había dicho que Lenin estaba también afuera. No vamos a volver a lo mismo, pero todo ese tiempo que estuvo afuera también le implicaba actuar y definir las acciones por los comentarios que le venían fundamentalmente de las cartas y de los diarios que él recibía, tanto en Ginebra, en París, en Zúrich. Y él escribe una misiva a un compañero antes de que se declarara la guerra, antes que Alemania le declara la guerra a Rusia, porque él, la semana pasada habíamos terminado cuanto peor mejor. Él pensaba, vuelvo a la misiva. La misiva decía, Alemania y Rusia no nos van a hacer el favor de declararse entre sí la guerra. Sería un gran regalo. Bueno, Alemania le declara la guerra a Rusia, porque Rusia obviamente ya había movido sus tropas, ya estaba en la frontera, y bueno, y Alemania, por ende, si Rusia no retiraba sus tropas, le iba a declarar la guerra, y se la declaró la guerra. Ahí la posición de Lenin y del partido, de los marxistas en general y de los socialistas en general, ven otro aspecto. Ven por primera vez desde 1905, que fue el anterior intento revolucionario del Domingo Sangriento, que ya lo habíamos hablado, la posibilidad ahora concreta de lo que Lenin en su momento llamaba una guerra imperialista, donde las potencias peleaban por una contradicción, él decía, en sí del propio sistema capitalista, de la vorágine de la conquista del poder, de las tierras, de la cuestión económica, que por sí solo esa guerra imperialista iba a determinar que, según la teoría socialista y a la que adhería, que los trabajadores en una seguilla mundial y como un reguero de pólvora, la revolución socialista
ellos decían, se iban a expandir por todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque ¿cuál era la lógica? Que los trabajadores, fuera de todo chauvinismo, tenían que asumir su posición de clase y estar en contra de esa guerra que los socialistas, que el socialismo internacional la declaraba como una guerra imperialista. Como ya sabemos, no pasó, y después al final vamos a ver qué pasó cuando eso no pasó, porque fue, hasta te diría, terminante para que esa gran consagrada revolución socialista mundial no se produjera, porque evidentemente ese análisis determinista marxista de que se iba a producir una revolución mundial, Lenin hasta llegó a decir, más fácil de lo que uno piensa. Acordate que la vez pasada habíamos dicho ya que él decía que la revolución, adhiriendo a la teoría marxista, se iba a producir en los países capitalistas industrializados, Inglaterra, Francia, claro, Alemania, etcétera, etcétera. Tampoco pasó, y que por ende en la condición ya de una guerra entre naciones, era la oportunidad histórica de los trabajadores de estar en contra de esa guerra chauvinista y liderar la lucha por el socialismo. La cuestión que cambia radicalmente esa cuestión, obviamente la guerra acelera todo, tanto fundamentalmente todo lo que destruye se destruye más rápido, y Lenin por ende veía en ese momento una gran oportunidad. Y él quería ya dejar el destierro y volver a Rusia, empezar a liderar la revolución en Rusia. No le iba a ser fácil, la verdad. En realidad en contra de lo que muchos historiadores o teóricos dicen, lo que de Lenin se conocía en Rusia, es decir, en realidad las clases, las altas clases de Rusia, los que tenían posibilidad de una instrucción, sí lo conocían. Algunos sectores políticos, ya desde 1906, después de la revolución de 1905, donde se habilita la Duma. La Duma es como el Parlamento nuestro, es como la Cámara de Diputados nuestro. La participación de los partidos políticos ya es más activa, pero la verdad, al estar 10 años afuera, la verdad no se lo conocía mucho a Lenin. Más, después lo vamos a ver en un ratito, en realidad, porque el tiempo es tirano, pero digo, se lo conocía a lo mejor por algunos escritos de él que habían llegado a Rusia por Pravda. Pravda es el diario oficial del Partido Comunista, que se crea por esa época, y ahí se lo empieza a conocer más a Lenin. Tan es así la cosa, tan es así que aún ya producida la Revolución de Octubre, Lenin podía caminar tranquilamente por las calles de Petrogrado y no ser reconocido por la gente. Sí, porque nunca estuvo. Porque nunca estuvo. Sí. Es más, para que no se me pase, la foto clásica que conocemos hoy de Lenin, su pelo calvo, su cabeza calva, su barba candado, su traje, eso no existió hasta entrado 1918, febrero, marzo,
porque él prohibió que se lo fotografiase antes. O sea que hasta casi 6 meses después de la revolución no se lo conoció a Lenin como lo conocimos después. Cuando Lenin, después vamos a volver, pero cuando Lenin llega a Petrogrado, a ver, te diría 5 horas antes de la toma del poder, 5 horas antes de la toma del poder, aunque vos no lo creas, nadie lo conocía. Primero, a ver, estaba perseguido por el gobierno, estuvo primero refugiado, escondido en Petrogrado, porque sabía que la Ojrana, la policía del gobierno, lo iba a meter preso. Después te digo por qué. Y cuando él llega al Smolny, el Instituto Smolny, que era una escuela de danzas para las clases altas de Rusia en la época zarista, el Instituto Smolny, que fue el lugar álgido de la revolución. Todo se hizo ahí, todo se hizo ahí. Ahí estaba, mira, estaba la sede del partido bolchevique, la sede del partido menchevique, la sede del Partido Social Revolucionario, estaba el Congreso de los Soviets, donde teóricamente se iba a depositar el poder después de caído el poder. Bueno, ahí, en ese instituto hay fotografías para verlo, hermoso, tiene una hermosa estructura, y bueno, ese fue el punto, ese fue el lugar álgido de la revolución, donde todo se decidía ahí, El tema era, llega Lenin, te diría 2-3 horas antes de la revolución. Nadie lo conocía, porque en realidad llegó con una boina que le prestaron en el viaje, sin barba, todo pelado, con una faja acá en el cuello y en la cara para que no lo reconocieran. Cuando va llegando con un compañero del partido al Instituto Smolny, lo para la policía, y Lenin esboza unas palabras como haciéndose el borracho, muestra una credencial, obviamente con otro nombre, y el policía lo deja pasar. Y bueno, y la verdad, nadie lo conocía, ni los propios compañeros lo conocían, a pesar de que estaba recontra disfrazado. Pero déjame volver, eso para que veas cómo eran esos tiempos. Déjame volver 2 minutos. Lenin, ya en 1917, ellos estaban con la esposa, con Nadiella Krupskaya, estaban en Ginebra, en Suiza, y increíblemente viene un compañero socialista y le dice: ¿te enteraste? Tenemos la revolución. Y Lenin se sorprende, no sabía de la revolución de febrero. Se enteró, no lo podía creer. Entonces van cerca del ferrocarril, de un puesto donde recibían todos los diarios de Europa, y estaban los diarios de Rusia, y que efectivamente el zar Nicolás había caído. Era verdad. Y Lenin no lo podía creer. Obviamente ¿cuándo cae el seguía en febrero del 17. Febrero del 17, igual tenés que darte cuenta, ellos se manejaban con otro calendario. Ellos usaban el calendario juliano, nosotros el gregoriano. Hay 13. Fue en noviembre Claro, para nosotros, sí. Para nosotros es el 7 de noviembre la revolución, claro, en nuestro calendario. Para ellos son 13 días antes. Hace la cuenta, son 13 días. Claro. 24 al 25 de octubre. O sea que cuando cae el zar en febrero, hasta octubre. ¿Qué fue? ¿Todo han pasado internas? No, han pasado tantas cosas, pero déjame terminar. Tenemos 10 programas hasta fin de año. Y más o menos. No, a Martín le interesa, ¿o no? Imagínate. No, pero lo increíble que sí, Lenin no está enterado. Es decir, sabía de la situación en Rusia, es decir, la guerra
había determinado que el gran ejército ruso no fuese lo invencible que era. Hubo deserciones masivas de los soldados porque realmente ya no daban más de lo que es una guerra, el frío, el hambre, las condiciones económicas eran paupérrimas. Y bueno, y la caída, bueno, es más, a ver, cuando cae Nicolás II, tampoco estaba Nicolás II en Petrogrado, estaba la zarina, le envía una carta, la zarina, Nicolás estaba en el frente apoyando a una flota de la marina rusa. La zarina le envía una carta diciéndole que vaya urgente a Petrogrado porque la situación era insostenible por manifestaciones fundamentalmente de trabajadores. ¿La guerra fue fundamental para la debilitación de Nicolás? Obviamente que los recursos que han utilizado para la guerra, me imagino que... Sí, no, millones y millones, sí, obviamente. Ya habíamos hablado antes del tema de las colas, las largas colas, que durante, prácticamente 100 años los rusos estaban acostumbrados para conseguir 200 gramos de pan y un poco de leche. Y en ese momento se agudizaron diría el marxismo clásico, las condiciones objetivas se agudizaron, y eso fundamentalmente avanzó en ese sentido en la conciencia en dos cosas. Primero, en la organización de los trabajadores, que cada vez tenían una posición más extrema en cuanto a la guerra, más cercana a los bolcheviques, y en segundo lugar, sí, las condiciones objetivas de ese momento de la sociedad rusa. Al empeorarse la situación, se optimizó para la revolución. Había otras condiciones externas también, pero sí, fue fundamental. Bueno, para tratar de terminar, ya te aviso que no vamos a poder terminar, pero... tenemos 9 minutos. Bueno, ok. Lenin estaba en Ginebra. Obviamente, cae el zar, él tiene que estar en Rusia, no puede estar en otro lado. ¿Cuál es el problema? Ahora está una guerra y no había forma, él estaba en Ginebra, en Suiza, y no había forma de ir hasta Rusia. Es decir, no había forma, pero él estaba todavía clandestino, Claro. Él no podía ir directamente y aparte no podía pasar por Alemania, porque Alemania era un país enemigo de Rusia. Sí. Alemania le declara la guerra a Rusia. Claro. Entonces, igual hay otra historia también muy larga también y muy compleja también del tema del oro alemán, que donde los enemigos de los bolcheviques y de Lenin lo acusaban de ser un agente alemán que recibió el oro alemán para mantener su partido, su organización, su revolución. En realidad, vamos a ser sinceros, a Alemania le convenía la caída del zar. Alemania quería... ¿Puede llegar a ser cierta esa conjetura? No, en realidad es difícil. Yo creo, a ver... Cambiaría mucho los principios de la... porque también fue una agresión constante de la derecha en Rusia, acusando a Lenin de agente alemán. Claro. Por eso hay que tomar las cosas con cuidado. Yo he leído bastante sobre ese tema, porque la verdad, de los dos hay que ver las dos campanas. Creo que en realidad a los dos los beneficiaba. Alemania quería que caiga el zar, porque pensaban que un gobierno fuera del zarismo le iba a ser más fácil para conquistarlo. Obviamente Alemania quería vencer a Rusia, y por otro lado es como que
ni los bolcheviques ni los alemanes, los dos pensaron que uno le había ganado al otro. Cada uno hizo sus concesiones, aunque algunas determinaciones posteriores de Lenin se hubieran hecho igual sin la ayuda del oro alemán, que nunca en concreto se pudo comprobar. Pero volviendo a la historia, Lenin le era muy difícil llegar a Petrogrado por el tema de la guerra. Entonces lo que hace, sí, la única forma era salir de Suiza. Tenían que cruzar Alemania en secreto e ir a Finlandia. Y desde Finlandia hay una estación de Petrogrado que pertenecía a Petrogrado, y el tren iba a quedar ahí. Bueno, eso es lo que como una novela se conoce el famoso tren sellado. Alemania le da permiso a Lenin y a sus seguidores a cruzar su país, sí, y llegar al norte para llegar a San Petersburgo, y es lo que se llama el famoso tren sellado, donde era un vagón o dos vagones, todo cerrado, o el tren negro se le dice también, todo cerrado, donde solamente estaban los dirigentes bolcheviques exiliados que volvían a San Petersburgo. Obviamente se consiguió por el permiso alemán, si no era imposible que Lenin llegara a San Petersburgo en ese momento. Hay miles de historias en ese tren, todo lo que ha pasado en ese tren, donde hay particularidades de Lenin que se marcaron en ese viaje que duró muchísimo, y que después, increíblemente, ya asumido en el poder, las vuelve a repetir, pero eso es otra cuestión. Lenin llega a Petrogrado. Después, bueno, para decirte algo, por ejemplo, Lenin no tenía ropa, usaba unos viejos pantalones y botas de cosaco, no tenía nada material. Entonces, cuando bajan en Estocolmo, uno de sus ayudantes, junto con estaba Nadiella, estaba Inés Armand, una de las amantes de Lenin, van a una sastrería y le compran ropa, que es la ropa que vemos después en las fotografías, ese traje con chaleco negro, con una boina así muy especial. Bueno, y unos zapatos le compraron, porque no tenía zapatos, tenía esas botas de cosaco que llegaban hasta la mitad de la pierna. Bueno, que la verdad que para una situación de un líder que llega después de un exilio de 10 años, no era la mejor presentación en la gran ciudad de Petrogrado. Y llegan en marzo a Petrogrado, y ahí sí empieza otra historia muy corta de 6 meses, donde de marzo a octubre, 7 meses. Bueno, él increíblemente cambia 3 veces de posición con lo que había que hacer, porque en realidad, a ver, Lenin decía, tomándolo de Goethe, la teoría es gris, pero la vida es verde. Se hacía todo en el momento, porque realmente no había nada escrito. Él, para terminar, que tengo dos, exactamente. Bueno, él escribe, a ver, las cosas importantes que hace, y te voy a terminar con el 25 de octubre, así te quedas tranquilo, el día de la Revolución. Él escribe las tesis de abril, en abril obviamente, donde él plantea que
la revolución se va a concretar con la lucha de los trabajadores y el traspaso de poder a los soviets. Los soviets eran soviets significa en ruso consejo, eran los consejos de obreros, soldados y campesinos que formaban una representación paralela a la Duma del Estado, que era el parlamento como el que conocemos nosotros acá. En la tesis de abril, Lenin dice que la consigna era todo el poder a los soviets. En abril. En julio se producen movilizaciones y son reprimidas por la policía. Lenin tiene que volver Lenin, Trotsky, todos los grandes dirigentes del bolchevismo tienen que volver a escapar. ¿Quién controlaba a la policía en ese momento? El gobierno provisional. El gobierno provisional, que era un gobierno dirigido por un socialista moderado, Kerensky, un gran orador, que bueno, después, antes de la Revolución de Octubre, huye. Hay previo un golpe de Estado de un general zarista, Kornilov, que quiere hacer un golpe de Estado contra el gobierno provisional. En julio, a los 10 de abril, en julio tienen que esconderse de nuevo los dirigentes bolcheviques porque son perseguidos. Y vuelve a estar en la clandestinidad. Y bueno, a ver, el tema era este. La revolución se produce del 24 al 25 de octubre, sí, a la noche. Hay dos cosas fundamentales. El 10 de octubre, Lenin, estando afuera de nuevo, cerca de Petrogrado, pero afuera otra vez, escribe una carta al Comité Central diciendo: el partido tiene que tomar el poder ya, nos vamos a arrepentir toda la vida de no hacer las cosas ya. Las generaciones futuras no nos los van a perdonar. Eso el 10 de octubre. Los dirigentes bolcheviques que estaban en Petrogrado no entendían nada porque no era lo que en abril había dicho. Mirá cómo serán las cosas. No lo dejan volver a Lenin a Petrogrado porque tenían miedo que la policía lo mate o que lo metan preso, y se caía, la verdad, se caía todo. Sí. Cuando Marx dice los hombres hacen la historia, y sí, evidentemente, el propio Trotsky dice que ese 24 de octubre a la noche, si no hubiese sido por Lenin, la revolución no se producía porque nadie sabía qué hacer. Realmente nadie sabía qué hacer. Bueno. Y para terminar, Trotsky, que lo apoyó en esos últimos momentos a Lenin, le dijo: qué fácil es pasar de la insurrección al poder. Y fue así, porque debe haber sido la revolución con menos derramamiento de sangre de la historia. Claro, exacto. Bueno, hasta acá llegó la columna de la Revolución Rusa de Ángel Egea. Nos vemos el sábado que viene, muchas gracias. Dale. Bueno, esto es Doble Casetera, Historia y Rock. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Hay muchas radios, pero vos elegiste la mejor. FM Latina 94.5 MHz. Somos una radio con imagen. Una radio que se escucha, se ve y viaja por el mundo. FM Latina. Comienzo de espacio publicitario. ¿Querés seguir contando con la calidad que te brinda tu actual cobertura médica, pero a un costo razonable? Cambia por Esencial.ar. Llámanos al 523 22 51. Aguas América. Somos Aguamérica de Matías D'Angelo, una empresa con más de 15 años de experiencia comercial. Nos dedicamos al alquiler de dispensers de agua y la venta de bidones para tener el agua más clara y más pura. Llámenos al 454-5954 y al móvil 15-581-1298. Aguas América, claro como el agua. Gran Hotel Ideal,
el Hotel Ideal los invita a disfrutar de unos días de descanso en las sierras de Córdoba, atendido por sus dueños, y les ofrece un ambiente familiar y la mejor atención para que se sientan cómodos. Ubicado en Avenida Güemes 297, en la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba, a metros del centro de la ciudad. Reservas al 03548 422 230. Celular 0351 156 64 86 60. Gran Hotel Ideal La Falda. Librería Comienzos, distribuidor mayorista de juguetes, librería y artículos de temporada, con el mayor y más completo surtido, desde la ciudad de Rosario para